Bueno, buenos días a todos y a todas los que estamos acá en el lugar, digamos, en este lugar físico, que empezamos a pensarlo también en contraste a esos otros lugares no físicos y que en el que están habitando los que están conectados, que recién me decían, hay más de 300 y pico inscriptos. Quiere decir, son más los que están de otra manera, en la otra modalidad que los que estamos acá compartiendo el lugar, el asiento y la presencia física, porque hay distintos modos de tener presencia. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Les traigo los saludos del señor rector, el magíster ingeniero Tadeo Berenguer, que se encuentra involucrado en otras tareas de gestión, pero que les deja sus saludos y además les deja la intención de que puedan aprovechar la riqueza de estas jornadas multipropósitos a las que nos tiene acostumbrado el CIED, porque tienen por lo menos una doble intención, que es la de trabajar la cuestión de la inteligencia artificial bajo dos formatos, una conferencia y un taller, y reforzar la idea del trabajo en redes colaborativas. Bueno, dos grandes propósitos que se van a reunir en esta jornada y entre los participantes. Le quiero dar la bienvenida a el colaborador de la Universidad Nacional de La Plata, el magíster Alejandro González, que ha tenido la osadía de llegar ayer, que casi se tiene que agarrar del ala del avión para poder no ser eyectado. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y desde hoy lo consideramos un amigo de la casa y un colaborador permanente en los temas que sabemos todos y todas que van abriéndose al conocimiento y que está todo por hacerse, todo por decirse y todo por pensarse. Quiero comentarles lo que me suscita la idea de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuántas veces la humanidad se habrá visto sorprendida por revoluciones, micro revoluciones, grandes revoluciones que nos obligan a pensarnos y pensarnos como seres humanos y pensar el mundo que habitamos y el mundo en el que queremos vivir? Y los sistemas académicos muchas veces o siempre se ven sorprendidos por estas revoluciones. No es algo que hemos pensado nosotros integralmente, sino algo que nos viene del mundo, y que no nos pregunta si lo queremos incorporar, no nos pregunta si estamos conformes ni si estamos preparados, pero de lo cual nos tenemos que hacer cargo. Así que hoy nos tenemos que hacer cargo como sistema académico de este fenómeno que se llama inteligencia artificial y que vaya a saber cuántas cosas incluye en su interior, ¿no? Algunas que podemos sospechar, otras que decididamente no sabemos y que tendremos que desentrañar. No, lo cierto es que no podemos seguir adelante ni un día más sin haberlo incorporado, quiere decir en un contexto académico, sin haberlo pensado, sin planificar nuestras acciones académicas en el futuro, sin tenerlo en cuenta. Indudablemente deben coexistir, no soy especialista en el tema, pero más de una versión de qué es la tecnología para el ser humano o cómo la tecnología digital incide en nuestras vidas. Porque así como decía Rosita de la metáfora de la garrocha, yo conozco otras que dicen no son las tecnologías digitales, no son una herramienta, son otro modo de pensar. Otro modo de pensar la realidad,
otro modo de pensarnos los seres humanos, otro modo de diseñar cómo vamos a incidir y cómo vamos a operar con el mundo que nos es inmediatamente ajeno a nuestra epidermis. Así que bueno, seguramente estas jornadas darán la posibilidad de discutir, de pensar, de diseñar, de acordar o de disentir sobre estas cuestiones que nos van a atravesar, queramos o no, nos gusten o no, pero sobre las cuales nos tenemos que hacer cargo. Bueno, que sean unas jornadas aprovechadas y disfrutadas también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque para pensar no necesariamente tenemos que dejar de lado el placer. El conocimiento es una instancia placentera. Todos los que disfrutamos de conocer, de entender la realidad, de estudiarla, sabemos que placer y el esfuerzo que hay que hacer para entender la realidad no están divorciados. Ojalá los podamos juntar porque necesitamos hacerlo para que nuestro sistema académico sobreviva a las inclemencias de los mercados que pretenden decirnos cómo funcionar al interior de las instituciones de producción de ciencia y de enseñanza de la ciencia. Nada más y muchas gracias. Con estas valiosas intervenciones, concluimos la ceremonia de apertura de esta importante jornada organizada por el Área de Educación a Distancia del CIED-UNSJ. Agradecemos sinceramente la participación de todos y todas y los animamos a unirse a la conferencia central titulada Construyendo Horizontes, Inteligencia Artificial en Educación, a cargo del magíster Alejandro González de la Universidad Nacional de La Plata. Les agradecemos mucho por su asistencia y bueno, los invitamos a quedarse a la conferencia y al taller que se va a realizar esta tarde. El magíster González Alejandro Héctor es licenciado en Informática y analista en computación, magíster en Tecnologías Informáticas Aplicadas a Educación de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata, es especialista en docencia universitaria, es director general de la Educación a Distancia y Tecnologías de la Universidad, responsable del CIED de la mencionada universidad, integrante como evaluador, profesor de posgrado y grado en múltiples comisiones de las distintas universidades antes mencionadas en relación con la educación a distancia. Ha dictado múltiples posgrados a nivel nacional e internacional de educación a distancia y nuevas tecnologías en la enseñanza universitaria. Desde el año 2021 es profesor a cargo de cursos en la Asociación de Universidades Latinoamericanas, Aula Cávila. Le damos un fuerte aplauso para dar la bienvenida a Héctor Alejandro González. Bueno, buenos días a todas, a todos. La verdad que muy contento de estar este día acá con ustedes. Agradecer la invitación a la Universidad Nacional de San Juan, a Rosita sobre todo, que somos compañeros, como ella bien dijo, desde el año 2003. Ver cómo también la universidad creció. Habíamos estado en este lugar en un momento en una reunión de ruedas ya por el 2012 creo, y bueno, está totalmente transformado. Así que contento de estar acá con ustedes. Un poco como recién Rosita comentaba, mi idea es retomar desde el final de lo que ella planteaba de la inteligencia artificial, el impacto en educación, esta cuestión también que la vicerrectora remarcaba del tema de los mercados, que está muy ligado a la inteligencia artificial. Así que me han dejado un terreno para ir enganchando cosas de las que voy a ir diciendo, ¿sí? En principio, poder trabajar con ustedes. Esperen que voy, ya veo con cuál. Ahí está. Si me dicen, poder avanzar. Ahí mientras ponemos la presentación, ahí va. Comentarles que un poco retomando lo que decíamos de la inteligencia artificial y que es uno de los temas que nos preocupa, lo que voy a intentar hacer hoy es
desarmar un poco esa idea, ¿sí? Poder llevarlos a un lugar que por ahí algunos conozcan, ¿sí? Por ahí otros no, de realmente si saben qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial y qué hablamos en particular cuando hablamos de la inteligencia artificial generativa. Una de las cosas que tienen que saber, como para poder entender dónde está la problemática, es que si bien los estudios tratan de dar una interpretación de cómo la inteligencia funciona, lejos estamos de la inteligencia humana, sobre todo por todas las características y factores humanos que mencionó Rosita, ¿sí? Lo que hay detrás es una serie de algoritmos, ¿sí? Como dice la presentación, que básicamente se basa en algo que ahora voy a explicar rápidamente, que es aprendizaje automático. Fíjense que aparece otra palabra interesante para nosotros, ¿sí? La primera es inteligencia, muy discutible, para mi gusto. Aprendizaje, que es otro de los temas que nos preocupan con nuestros estudiantes, y que básicamente lo que tenemos que saber, que al día de hoy, y lo pongo entre comillas, carecen de conciencia y de emociones, ¿sí? De forma consciente. ¿Tá? Esto me parece que es un punto interesante a tener en cuenta, más allá de algunas cosas que les voy a mencionar que se están haciendo. Entonces, ¿qué pasa con los sistemas que tenemos hoy por hoy? ¿Sí? ¿Estamos utilizando inteligencia artificial? Yo calculo que varios de los que están acá pueden decirme sí. ¿Y qué cosas está haciendo hoy? Bueno, reconocer objetos en imágenes, probablemente usen Google Fotos y los reconozcan las caras, se los clasifique a los animales. Puede ser que ocurran predicciones, que de eso vamos a hablar, pero lo interesante de esto es saber o imaginarnos cómo esto ocurre, ¿sí? Lo que voy a intentar hacer es abrir esta nueva caja negra que es la inteligencia artificial generativa y meternos un poquitito adentro, sin ir en demasiada profundidad, porque si no vamos a estar bastante tiempo. Pero poder mirar un poquitito, porque no es lo que estamos acostumbrados de la programación, ¿sí? Entre las cosas que mencionaron, yo también soy profe de programación, de la programación tradicional, ya la podríamos llamar, ¿sí? Pero vamos a hablar de lo que es la generativa, ¿sí? Y cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, aparecen algunos términos que suenan raros, que los vamos a ver rápidamente, que son redes neuronales generativas, ¿sí? Red neuronal, uno se puede imaginar una neurona. Redes antagónicas generativas, esa palabra GAN es una palabra que van a escuchar mucho y se está escuchando mucho. Y los GPT, que lo deben conocer, que son los transformadores generativos preentrenados. Todas palabras difíciles para poder entender este contexto. Básicamente lo que interesa de esto es que se basa en predicciones y en modelos estadísticos. Lejos, ¿sí? De lo que hacemos los seres humanos, ¿sí? Como para plantear un poquitito el problema. Pero lo que produce esto y lo que más nos llamó la atención desde noviembre del 2022 a la fecha es la precisión y la casi naturalidad con la que aparece el discurso, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Ahora bien, lo primero que tenemos que entender es estas definiciones que di. Aprendizaje automático, ¿sí? Aprendizaje automático es algo bastante sencillo de entender. La programación tradicional, que probablemente ya muchos estén familiarizados, lo que hacemos es desarrollar una solución a un problema, que se la conoce como algoritmo, ese es el nombre que recibe, y se implementa ese algoritmo en un código, en un lenguaje de programación, y se genera un programa. Por ejemplo, un programa de reserva de pasajes aéreos, ¿sí? Hasta ahí es lo que hacíamos habitualmente y lo que se sigue haciendo en gran parte. ¿Qué está pasando con estos programas? ¿Qué está pasando con estos algoritmos? ¿Sí? Hay como diferentes instancias. Yo voy a pararme en la instancia del medio. Hay algo que se conoce como aprendizaje automático o machine learning, ese es el nombre en inglés, que el inicio empieza diferente, ¿sí? Se empieza a recolectar datos de algo que me interesa y los preparo esos datos para poder entenderlos, ¿sí?
Esos datos salen de cosas que conocen, base de datos, hojas de cálculo, textos de internet si quisieran, y se transforman en datos, datos que tienen una determinada forma. Y lo que se hace con esos datos es experimentar con distintos algoritmos para obtener un nuevo modelo de esos datos. Fíjense que es diferente a la estrategia original, ¿sí? Esos algoritmos que se meten en el medio, que ahora los vamos a ver, ¿sí? Son estos algoritmos de aprendizaje automático, que básicamente tienen una forma que se la conoce como red neuronal, ¿sí? Esa es la diferencia con la programación tradicional. Datos, que sabe Dios quién metió esos datos, ¿sí? Me anticipo al final, que generan un modelo, que sabe Dios qué modelo generó, sobre el cual nosotros vamos a trabajar en nuestros procesos educativos, ¿sí? Lo pongo en estos términos como para que veamos dónde empiezan a aparecer las señales de alerta. Veamos un ejemplo sencillo, ¿sí? Supónganse que queremos enseñarle a la computadora a reconocer gatos, ¿sí? Ahí estoy tomando prestada la foto, ese es uno de mis gatos, ¿sí? Le pedí permiso, pero bueno, está ahí. ¿Cómo hacemos para que aprenda a reconocer gatos una computadora? Mostrarle gatos, no queda otra, ¿sí? Hay que empezar a guardar datos de los gatos. Verán que hay diferentes tipos de gatos, ¿sí? Imágenes, fotos, caricaturas, dibujitos animados. Todo eso, imagínense los millones de datos que tengo que poner para que entienda que es un gato, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Y de dónde los voy a sacar? Por ejemplo, de esos dos lugares. ImageNet y Coco, que son lugares donde hay set de datos para poder entrenar los sistemas. Hoy por hoy ustedes pueden agarrar uno de estos sistemas y entrenarlos con estos datos o con los datos que ustedes quieran. Ahora, obtenemos un modelo de aprendizaje automático de gatos, ¿sí? Es decir, logra entender, ¿sí? Imaginémonos esto para hacerlo más sencillo a nivel imagen, ¿sí? ¿Cuál es la agrupación de esos píxeles para poder entender que es un gato? Listo, ya lo tenemos. La entrené, le puse los datos, obtuvo un modelo de gatos. Ahora, lo que podemos empezar a hacer con alguno de estos programas de inteligencia artificial es decir, dada la imagen original que yo tenía, que era mi primera idea que tuve, generar una foto de gato similar a la original. Con tanto que lo entrenamos, logra una imagen original. Esa imagen la hice con una herramienta que es muy accesible para todos. El tema de las imágenes es uno de los, no es el más complejo, pero es más fácil generar texto que imágenes para mí. Lo hice con Bing Create, ¿sí? El Bing permite crear imágenes. Es fácil de usar y lo pueden utilizar. Le dije que cree una imagen de gato. Dicho esto, me pregunté si podría generar otros gatos. Bueno, que sea una imagen similar a la original, pero que no sea esa ruso azul, que es la raza que tiene, sino una que sea en blanco y negro y otra color. Y lo genera, ¿sí? Porque ya puede hacerse la idea de gato. Yo siempre pensando en el gato original. Pero en realidad, ¿por qué tengo que pensar en el gato original? ¿Sí? En realidad yo ya le puedo pedir cualquier tipo de imágenes de gato, ¿sí? Y las va a generar. Lo que va a haber que hacer es poner alguna especificidad en cuanto a caricatura, cantidad, etc. Bueno, fíjense que estos modelos, en este caso, están trabajando con imágenes, ¿sí? Y voy a poder ir a hacer esto con lo que sea. Traspolemos esto a que, imagínense que si utilizan el Bing Create, en realidad les hace una imagen de cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto para que se entienda de una manera muy sencilla? ¿Cómo hace para aprender? Porque en realidad está aprendiendo en términos de aprendizaje automático, ¿sí? No sabemos cómo aprendemos las personas, hay un montón de estudios, hay un montón de formas que yo puedo justificar cómo una persona aprende, ¿sí? Pero las máquinas aprenden de esta manera el día de hoy. Aprenden con esto que se conoce como red generativa antagónica, que básicamente es, hay una imagen real, hay una imagen mentirosa o con ruido, ¿sí?
Y lo que se hace es, se crea una imagen y una red de estas neuronas va a clasificarlas en está bien o está mal, que es lo que están viendo en la animación, ¿sí? Cuando la encuentra bien, le dice sí, cuando la encuentra mal, la desecha. De esa manera aprende sobre modelos reales, cosas que va generando. Y puede catalogarlas, aprender y tener la mejor solución, ¿sí? Para eso funciona este servicio o esta tecnología que se llama GAN, permite clasificar cuáles imágenes son correctas y cuáles incorrectas. Esto lo hace sola, ¿sí? Esto sí es lo asombroso del asunto. Lo hace sola a través de esa red y para hacerlo utiliza ponderación, sin entrar en términos matemáticos, ¿sí? Le da pesos y la que tiene el mayor peso se queda con esa, ¿sí? Por supuesto que puede estar equivocada. Ahí interviene el humano y le dice, no, te equivocaste y vuelve a aprender. Estos modelos GAN funcionan de esta manera. Estos son los más utilizados al día de hoy, ¿sí? Las imágenes, sobre todo, funcionan con estas redes, ¿sí? Que se compiten entre ellas, ¿sí? Para poder verlo. Pero bueno, a donde quiero llegar yo, ¿qué pasa con el lenguaje? ¿Sí? Porque yo para generar las imágenes de gato metí un poco de lenguaje ahí, ¿sí? No jugué solamente con la imagen. Bueno, con el lenguaje ocurre algo que es que las máquinas hablan. Las máquinas están hablando, y están hablando más que antes, ¿sí? Antes no hablaban tanto, repetían. Y la pregunta es, ¿siguen repitiendo? Esa sería un poco la idea. Y en realidad lo que hace es, con esto que les decía de ponderar, trata de obtener la frase más probable de algo que ya estuvo escrito. Con lo cual, podríamos decir que repiten como un loro, ¿sí? Esta sería como lo que está ocurriendo. ¿Por qué podemos decir esto? El predictivo del celular creo que todos lo conocen, ¿sí? Que a algunos les molesta, ¿sí? A mí me molesta muchísimo porque cuesta que la invoque. ¿No? Dice, uno pone hola, ¿y cuál es la próxima palabra? En general, uno pone, ¿no? Hola che, hola campeón, hola como, en un contexto argentino, ¿sí? Hola biblioteca. ¿Cuál es la más probable de todas? Todos me dirán, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Eso es, ¿sí? Igual que el buen día. Buen día. Entonces, es lo más probable. Después ya empiezan la subjetividad de las personas y los contextos, ¿sí? Que acá no lo tenemos. Entonces, el hola, ¿cómo estás? Es la predicción de la próxima palabra. El predictivo del celular es la inteligencia artificial generativa más tonta, ¿sí? Que solamente puede anticipar una palabra. Lo hace más o menos, pero va aprendiendo, que no es menor, ¿sí? Si uno le indica, puede aprender. Ahora, ¿cómo funcionan los transformadores? Que es el último concepto que me falta indicar. Estos transformadores preentrenados, y acá llegamos al kit de la cuestión, que es ChatGPT o ChatGPT, es el más conocido, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre esta herramienta y el predictivo del celular? ¿Sí? Primero, que tuvo, y esta es la información que nos da la empresa privada, 570 gigabytes de texto para poder ser entrenado. Ese es el primer dato que tenemos de la versión 3. Tengan presente que estamos en la versión 4 y está la versión 5 que va, si la prueban y la liberan, va a estar a fin de año. Con lo cual, posee 175 millones de parámetros, que ahora vamos a ver qué es eso, y el 4 tiene 4.100 billones de parámetros. Lo que costó y lo que tardó en hacerse el entrenamiento. Fíjense lo impresionante de esto. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que es algo que salió muy rápido, que produjo cambios muy rápidos en el mundo de la programación. La cantidad de aplicaciones que salieron desde noviembre del 2022 al día de hoy son inabarcables, ¿sí? Esto hay que regularlo y en particular lo que interesa de esto es que esos parámetros que yo puedo configurar me permiten esa facilidad de la respuesta textual que estamos obteniendo. Por ejemplo, que sea creativo, que sea menos creativo,
que tenga un estilo informal, que se parezca a Borges. Este tipo de cosas son las que vamos a poder trabajar en esa parametrización. Y la ventana que tiene de predicción, ¿sí?, no es una ventana de predicción de una palabra, ¿sí?, es una ventana de predicción de más de 1000 palabras, con lo cual la cantidad de procesamiento que realiza es mucho más aproximada a lo que yo realmente quiero que me diga, ¿sí? No se va a equivocar en el hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Puede ser que se equivoque en un contexto más grande, cuando empiece a perder el contexto de las 1000 palabras, 2000 o 3000 que tiene. Ahí es donde aparece esta cosa que decimos, está alucinando, ¿sí? Que en realidad no alucina, ¿sí? En realidad trata de responder con lo más probable que alguien diría, ¿sí? ¿Puede equivocarse? Sí, puede equivocarse. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el problema? Bien, bueno, dicho esto, vamos a ver algunas cosas interesantes, ¿no? Que estos transformers que yo les digo, como los que son de mi época, o bueno, un poco más jóvenes, los transformers los conocen todos, que básicamente son respuestas que son muy plausibles, ¿sí?, de temas comunes. La primera respuesta que dan estas herramientas son, yo siempre digo lo mismo, generalidades, ¿sí?, pero en que en ningún momento tienen comprensión real. Eso está sacado como de contexto, ¿sí? Por más que yo le dé el contexto y le diga que tenga en cuenta tal cosa, o sea, no está puesto lo que decía Rosita, que es esa comprensión del ser persona, diría que, aparte de cognitiva, espiritual. No lo tiene, no está puesto, y esto lo tenemos que entender, ¿sí? Es como aséptico, son estas cuestiones como asépticas a lo que pasa. Esto tiene que hacerse así, se hace así, y es aséptico a todo el resto. Entonces, esto es importante porque es algo que nos permite, como dice acá, navegar en un discurso de cosas, pero nunca nos va a brindar una respuesta final, ¿sí? Porque si le vuelven a preguntar, va a cambiar el discurso, y le vuelven a preguntar y va a volver a cambiar el discurso, ¿sí? Porque asume que lo que respondió no es lo más acertado y va de vuelta, ¿sí?, con una respuesta más aproximada. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Yo les nombré una, que es ChatGPT, ¿sí?, que después en el taller vamos a ver algún ejemplo puntual. Hay otra que se utiliza mucho, que es Bing, que no sé si la están utilizando, y la otra es Bard, la de Google, que es la última que apareció y que fue la que más costó que nos respondiera en español, ¿sí? Tienen modelos diferentes, están basadas en la misma tecnología. Bing supuestamente trabaja con GPT-4. En principio, lo que sabemos es que es 3.5 conectado a Internet, y la diferencia que hay entre el primero y los otros es que los segundos traccionan sobre Internet. Esa diferencia hace, ¿sí?, que la información sea diferente, ¿sí?, y no sé si más completa, pero más grande el núcleo de cosas a preguntar. ChatGPT, no. Ahora, si ustedes me dicen al día de hoy cuál de estas tecnologías son las que producen, al menos para mí, las cosas que más me cierran, sigue siendo ChatGPT, ¿sí? Hay algo con la web y con la internet que todavía no está bien manejado. Lo que hacen las otras dos tecnologías es buscar, lo primero que hacen, la primera capa de las otras dos tecnologías, hacen de buscador. Buscan lo que ustedes preguntan en la red y después crean, ¿sí? Si no saben utilizarlo, se les va a complicar, ¿sí? Es decir, no es la búsqueda de Google típica o la de Bing típica que tenía hasta el momento, pero se va a parecer bastante a una búsqueda web. Por eso, si ustedes se fijan en la herramienta del medio, desde hace un tiempo agregaron en la pantallita, que después la podemos ver si quieren, algo que se llama redactar. El redactar hace lo que hace ChatGPT. Lo otro lo que hace es busca y les da referencias de la web, que eso es muy importante, porque son referencias reales que existen en la web. Pueden estar mal, pueden estar bien. ChatGPT no da referencias, nunca les dice dónde sacó las cosas, y como tiene que responder, les crea la respuesta más probable. No le crean nunca cuando les da una referencia bibliográfica ChatGPT, porque en el 50% de las veces que lo probé, le erró, ¿sí? Me pasó algo muy llamativo, que siempre lo cuento. Un tesista me pregunta que quería encontrar
métodos de investigación para el uso de actividades digitales en la enseñanza de matemática. Bien específico. Le mandé a preguntar. Me dio 3 libros. Digo, buenísimo. 3 libros de método de investigación de matemáticas para el uso de tecnología. Los 3 eran mentiras. Lo que descubrí fue que el título, que era bastante creíble, era parte de un trabajo de tesis de alguien y lo trajo como nombre. Bueno, ese tipo de cosas, con el uso uno las empieza a detectar. Guarda con las referencias bibliográficas de ChatGPT. Binibar se las da de páginas, en general no es el rincón del vago, pero también hay que saltear un poco el fenómeno de las noticias. Pero les digo para dónde está el contexto y con qué criterio lo usan y qué va a pasar ahora que abordamos esto cuando lo usen con sus estudiantes. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otras inteligencias artificiales hay? Aparte de las de texto, ¿sí? Que con las de texto lo que ustedes pueden hacer es no solo buscar información, sino crear. Yo, por ejemplo, lo utilizo para crear consignas, ¿sí? Para los exámenes, las uso para crear consignas de actividades, la uso para que me genere guiones para desarrollar materiales educativos. Pero bueno, todo eso hay que tener un entrenamiento en cómo preguntarle a la inteligencia artificial, ¿sí? Pero eso se adquiere con la práctica y el uso. E insisto, las mejores respuestas me las sigue dando ChatGPT y uso la versión gratuita, no uso la versión paga. Me resisto a pagar por estas cosas, ¿sí? Que ahora vamos a avanzar sobre eso, ¿está? Ese es otro de los problemas que hay. En estas de acá, que ahora les muestro rápidamente, voy a mostrar esto, el video que voy a mostrar ahora. Bonjour tout le monde, tout le monde. Ahora lo voy a poner, les hago un poco de contexto, ¿sí? En este video es Marilina Peralta, es parte del equipo. Marilina, como todos, forma parte de un posgrado y hace las presentaciones de los cursos. Esta herramienta que les voy a mostrar es de inteligencia artificial generativa, de las que les conté, y hace algo de lo que no hablé, pues yo hablé de texto y hablé de imagen. También está el audio, ¿sí? Esta herramienta lo que hace es, traduce pocos minutos, porque hay que pagar, pero esta es la versión libre, pocos minutos, traduce de un idioma al otro con la voz de la persona, ¿sí? Si me buscan a mí en la red de EADUNLP del canal de YouTube, me van a ver a mí hablando en coreano, por ejemplo, ¿sí? Que lo he mostrado varias veces. Que no les puedo decir si está bien traducido porque no hablo coreano, pero cuando lo hice en inglés sí, y acá con francés, que lo hizo Marilina, también. Lo chequeó ella. Yo, francés, oui, merci, bonjour. Hasta ahí llego. Bonjour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je m'appelle Marilina Peralta, je suis professeure de sciences de l'éducation et je fais partie de l'équipe du séminaire Problèmes théoriques de l'éducation avec le docteur Monica Fernandez-Paez et le professeur Juan Gabriel Duc. Avec Juan, nous les accompagnerons en tant que tuteurs académiques. Nous espérons donc qu'ils pourront partager avec nous toutes leurs préoccupations, leurs questions, leurs interrogations par rapport au cours, au développement des activités. Bien, ahí lo que está ocurriendo es que es la misma persona de la voz y trata de compaginarlo. Esto lo hace automáticamente el software. Ustedes después pueden graduar la velocidad, la entonación, pero lo impactante de esto es que es la misma voz clonada, ¿sí? En un idioma de una persona que, en el caso mío, como yo les contaba, no hablo coreano, ¿sí? Y logra la traducción. Bien, ahí esperen que voy a volver a la presentación. Denme un segundito. Para continuar, ahí va. Bien, este que les voy a mostrar ahora es otra herramienta que es Lumen 5. Esta herramienta sí funciona en forma gratuita, tiene un límite para subir videos, pero la generación sigue siendo gratuita. Yo creo que es una de las herramientas que va a quedar, sobre todo para el uso de los docentes, una suerte de Genially, igual que la que vamos a ver abajo. Son 2 herramientas que nos permiten generar con inteligencia artificial generativa algo que yo pongo. En este ejemplo que les voy a mostrar, yo le escribí un prompt es un texto que yo ingresé, y todo el resto se generó solo, ¿sí? Lo que yo hice fue
editar un poquitito porque quería acomodar lo que había generado la inteligencia artificial, pero me permitió generar contenido textual, gráfico y visual, ¿sí? Que después uno puede modificar. Estas herramientas permiten modificar todo, pero nos da a los docentes como un paso, ¿sí? De evitar esa sensación como pasa en dibujo, en arquitectura o en programación de la hoja en blanco, ¿sí? O sea, nos saca de ese momento de la hoja en blanco. Desde ese lugar es una de las cosas que les puedo aportar, que estas inteligencias podemos utilizarlas. Mientras lo van leyendo, lo que hice acá fue generarle la pregunta. Para entregar esta actividad, se debe colocar un post en el muro colaborativo en Padlet, donde se coloca la respuesta final generada por ChatGPT y tu producción final, con citas bibliográficas en normas APA 7. Tienes 30 minutos para hacerlo. Luego revisaremos entre todos, dentro del aula, cuáles fueron las producciones alcanzadas. Bien, eso que le agregué yo, ahí voy a lo que les iba a contar, es estas actividades las generé con ChatGPT, no las escribí yo, ¿sí? Porque de hecho son áreas de conocimiento que no tengo, ¿sí? Que hay que validarlas con quien las hace. Y le agregué algunas cosas, ¿sí? Para terminar de trabajarlo en el aula. En general las partes finales las agregué yo, que fueron las de ponerlas en contexto, ¿sí? Y ahora les voy a decir por qué. Bien, el tema está en que si, y a eso ahora vamos a trabajar, nosotros sabemos lo que genera la inteligencia artificial generativa y los estudiantes la van a utilizar, entonces ahí tenemos un tema, ¿sí? De cómo hacemos nosotros para que esa situación sea provechosa. Todo lo que ven de videos, imágenes, fue Lumen, ¿eh? No, ni siquiera los tuve que buscar. Ahí lo que es de interesante también es que esa inteligencia artificial generativa predice o aproxima lo más probable al texto que tengo. Entonces me trae la imagen y el video que más adecúa a lo que estoy haciendo. Lo que les decía, estas inteligencias artificiales generan contenido, sabemos que los estudiantes las utilizan, ahora les voy a mostrar algunos datos reales que tengo de esto. Entonces, ¿qué hacemos? Porque, a ver, si yo le voy a decir, investiga el tema pirulito, hace un informe de 4 carillas, lo tenés que entregar por la tarea de Moodle, y eso es todo, bueno, problema del profesor. O sea, el problema no está en el estudiante, soy totalmente sincero. El problema está en el profesor. Lo estuvo siempre, ¿sí? Porque ya se los buscaba en Google, pero parecía no importar. Ahora lo que tiene de peor todavía esto es que está bien escrito, ¿sí? Y está re bien escrito, y el docente que no sabe usar estas inteligencias artificiales no percibe al ojo que lo generó ChatGPT. Yo en general me doy cuenta, ¿sí? Ya me doy cuenta, porque ChatGPT genera la respuesta en una estructura gramatical inglesa, que nosotros no somos tan formales, y la pasa al español y la mete en el texto. O sea, todo tiene un formato de paper, todo que a veces no estamos buscando eso. Entonces, es fácil detectar al ojo, no necesito los identificadores de plagio de ChatGPT, que aparte se equivocan también, ¿sí? O sea, yo puedo darme cuenta. Ahora, por más que me dé cuenta, tampoco puedo, o me lo pregunto yo, ¿puedo acusar a los alumnos, a mis estudiantes, de que usaron ChatGPT y se copiaron? Bueno, la respuesta es mucho más profunda que eso. Lo que hay que pensar es cómo estamos evaluando y qué les estamos pidiendo a los y las estudiantes. Esto parece cansador de repetir, pero ya no hay más. Y se terminó. Es decir, debo decir que esa forma murió, nos guste o no nos guste, y sobre todo es mucho peor en escuela media, que es donde estamos trabajando ahora, y mucho peor en escuela primaria, donde hay procesos de construcción
¿sí? Del conocimiento, del aprendizaje, de las formas, que ahí es mucho más complicado de abordar el problema. Pero en la universidad estamos en un plano de los alumnos que vienen con determinados conocimientos, donde podemos empezar a pensar qué hacer con estas herramientas, porque a lo Google, buscador, vinieron y se quedaron. Y no solamente el problema es el texto, si hay de otras áreas, es la imagen, los derechos de autor, el audio, la música. He tenido preguntas de profesores y problemas de los más diversos y variados tipos. Es rápido y cada vez va a ser más acelerado. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo abordamos ese tema, sobre todo para esas tareas a distancia o extraescolares domiciliarias, porque ahí está el tema. Y volviendo un poco al tema de lo que hablaban hoy de la presencia, tiene que ver en qué hacemos en ese momento que estamos presentes por cualquier medio que tengamos. ¿Qué hacemos para poder abordar esto y trabajarlo? ¿Sí? Y realmente sacar a la luz, ¿sí? ¿Qué dijo ChatGPT? ¿Qué dijo el estudiante? ¿Sí? ¿Y a qué estamos construyendo? Es más complejo, cada vez la tenemos más compleja. Ustedes dirán, ya aprendí a usar el aula virtual, ya aprendí. Bueno, es un camino de ida. Y soy acá hasta categórico, que no lo soy, pero lo vengo viendo en los últimos 4 meses. Quien no lo entienda, cada vez va a tener más dificultades en los procesos de aprendizaje. Digo, es como el famoso problema de sacarle la calculadora al estudiante en todo momento. ¿Puedo sacárselo en la situación de examen? Sí, por supuesto, porque estoy tratando de evaluar en ese momento que aprendió. Ahora, el resto del día no le puedo sacar la calculadora. Entonces, acá pasa algo parecido. ¿Sí? Hay que pensar cómo abordamos ese problema, y lo que tiene de distinto, que esta vez pegó en las matemáticas también y en la programación, ni les cuento, pero pegó más en las áreas de lenguaje. ¿Sí? Esto es lo que se está advirtiendo. Las imágenes vienen atrás, el diseño empezó a avanzar con todo, el audio es bastante fantástico y es lo que viene como próximo paso en los procesos de enseñanza que le tenemos que prestar atención. La última herramienta, ¿sí?, que les quiero mostrar es una herramienta, acá está abierta, para que la vean nada más. Se llama Gamma, esa es mi cuenta que está abierta, es totalmente gratis esta herramienta. Fíjense que sigo apostando a este tipo de cosas. Verán varias cosas que yo he generado por ahí, probando, haciendo, diseñando, viendo qué hay. ¿Sí? Yo podría crear un nuevo contenido, puedo generarlo, me dice que quiero generar una presentación, un documento o una página web. Vamos a hacer una página web, ¿sí? ¿Sobre qué quiero hablar? Por ejemplo, vamos a poner... Voy a poner algo... No importa si queda mal escrito porque lo entiende. ¿Sí? No corrijo mucho, igual lo voy a corregir porque si no, no se puede. Licitación de requerimientos es algo que hacemos en ingeniería de software. Es cuando tengo un cliente para desarrollar algo y quiero saber qué quiere, cuáles son los requisitos. Y lo hago a través de 2 técnicas que se conocen en todas las disciplinas, que son entrevistas y cuestionarios, entre otras. Hay muchísimas técnicas. Lo que voy a ver, y estoy haciendo una cosa en vivo peligrosísima, a ver qué hace, ¿sí? Ahí le vamos a poner y rápidamente me dice, ¿qué te parece este esquema para la página web? Objetivos, diferencias de entrevista y cuestionario, preparación de entrevistas efectivas, diseño de cuestionarios eficientes, conducta, análisis, mejora continua. Todo eso puedo editarlo, puedo decirle esto sí, esto no, mencionarme otras técnicas, ¿sí? Lo que yo quisiera. Vamos a suponer que me gustó todo, que no es el caso, no estoy muy de acuerdo, pero no me da el tiempo. Le digo continuar, me dice elegí un tema, voy a elegir uno cualquiera. Continuar, ¿sí? Bueno, y mientras les voy hablando, les dice, añadir un toque especial, lo que hace esto es generar una página web sencilla, en el formato presentación, porque viene uno abajo del otro, pero después pueden editar lo que quieran, ¿sí? Y lo impactante de esto es cómo escribe. Escribe más rápido de lo que yo estoy hablando, no lo puedo alcanzar, ¿sí? Les quería mostrar para que vean la rapidez con lo que lo hace y toda la revisión que hay que hacer de esto. Por supuesto que después yo lo reviso, pero ya me hizo una página web que la levanto, la pego en la página de Moodle y me resolvió gran parte del problema. Yo después edito acá, ¿sí? Le pongo mi bibliografía, mis citas, pero fíjense cómo avanzó.
¿Tá? Yo lo que hago con esto es llevarlo hacia mi bibliografía, la que yo uso en la cátedra. ¿De acuerdo? Y sigue. ¿Tá? Bueno, se los quería mostrar en vivo porque esto es lo que pasa con estas herramientas, ¿no? Lo impactante, lo que hizo. Bueno, cada vez que lo vean, acuérdense todo lo que les conté de hace un rato, que parece medio plomo, pero acuérdense de cómo lo está haciendo, buscando en el texto, probabilidades, repitiendo, etcétera, 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 etcétera. Por supuesto que aquellos profes que no estén con esto, no lo sepan detectar la organización, porque el formato se los dio enseguida de cómo era, tipo presentación, y se maraville con el diseño visual, estamos al horno, ¿sí? Entonces acá hay varias cosas que tenemos, y la habilidad de estas herramientas que están acá, que no las voy a abrir, esto hace magia, ¿sí? Es decir, pone videos y demás. Yo en general lo uso para subir, armar como un esquema de lo que es el tema, que ya lo presenté en la clase, y le subo los videos, le voy poniendo videos míos que lo voy enganchando. Y eso lo subo a Moodle en formato página. Mis cursos en poco tiempo cambiaron un montón, y con herramientas gratuitas, ¿sí? Vuelvo sobre las herramientas gratuitas porque una cosa que van a descubrir, y no se desesperen, es que cada vez que elijan una de estas herramientas, les van a querer cobrar, ¿sí? Eso no está bueno, sobre todo para la idea nuestra de educación pública. Les va a dar moneditas, créditos, minutos. Bueno, yo todas las herramientas tengo eso, tengo como 400 cuentas para saltear todo eso, pero hay herramientas que son gratuitas y hay modelos nuevos de inteligencia artificial abierta, de open source, un modelo que se llama Llama, ¿sí? Que es el que está generando la transformación más profunda. Esa es la transformación que en breve vamos a empezar a sentir, ¿sí? Es más lenta, como ocurre siempre, pero son los modelos abiertos, que por ahí me los descargo yo en mi servidor y los empiezo a trabajar con mis modelos de entrenamiento, con mis datos y con el contexto que yo le quiero dar a el contexto de la universidad. Ese, si ustedes me preguntan, ese es el modelo al que tenemos que ir en las universidades públicas. ¿Tá? ¿Por qué? Porque esos datos los puso otro, ¿sí? Y ni hablar de los sesgos que hay acá, de todo tipo, los puso otro y encima se los queda otro, porque esos datos se los estamos dando a otro, ¿sí? Eso tenemos que ser conscientes. Cada vez que hacemos un clic en los celulares, en donde fuera, le estamos dando los datos o a Google, o a Microsoft, o a quien sea. Entonces, cuando son cosas institucionales, dominios institucionales. Hago un poco de campaña de software, de qué es lo que yo hago, pero bueno, es un poco lo que siento. Bien, esperen que vuelva a la presentación. Ahí estamos, gracias. Hay repositorios, voy rápido con esto. ¿Están bien o ya se me aburrieron? No, vienen bien, me dicen, porque yo les miro la cara, a que se las puedo ver ahora, porque estoy en el Zoom, no. Estos son repositorios. Googleenlos, búsquenlos, tanto Futuropedia como iFundy. Yo esta semana no los miré, los miro todas las semanas, les digo la verdad, porque descubro cosas y me voy dando como una imagen hacia dónde va la cuestión. Esa es una pequeña clasificación de lo que necesiten, hay muchos de código, ¿sí? Hay muchos de código, ahora les cuento algo de eso, pero son herramientas que acá están todas mezcladas, ¿sí? Hay de las gratis y de las no gratis, ¿sí? Un poco lo que les decía, si esto lo llevo al plano de la enseñanza, ahora ya parándome más en el rol docente, ¿sí? No tanto de creador y de generador de contenidos. Tengo que darle bolilla a los procesos, eso es lo que quería decir hoy, no a los productos finales. Esto ya lo sabemos. ¿Hay un momento donde tengo que evaluar el producto? Por supuesto que sí, pero lo importante acá nos lleva a evaluar el proceso, ¿sí? Los que trabajamos en educación a distancia, con espacios virtuales, tenemos como este entrenamiento. Pero acá, este uso de inteligencia artificial nos lleva a ver más a ese proceso, ¿sí? Tengo anécdotas de conocidos, de profes que lo han llamado y decir, mirá, está excelente tu examen, pero acá pasa algo, vos no sos tan bueno, era una escuela que es bilingüe, y decir, no sos tan bueno en escribir textos de historia en italiano. Acá pasó algo. Pasó algo fue ChatGPT, que escribe muy bien en italiano también. Entonces, ese tipo de cosas, y la sinceridad del estudiante de decirlo. Entonces, cuando empezamos a blanquear estas situaciones, empieza a aparecer un tema, que es el tema de la integridad académica, que es el tema que es el siguiente que tenemos que mirar. ¿Cómo blanqueamos esto con los estudiantes? ¿Sí? Tanto de ellos para con nosotros, como nosotros para con ellos, ¿sí?
Yo esta presentación la hice utilizando el diseñador de PowerPoint, me sugirió las imágenes las creé con Bing Create, ¿sí? El texto sí es mío, salvo en los casos que se los dije. Ese ejercicio también lo tenemos que usar nosotros, ¿sí? Básicamente, lo que ya dije de las tareas, qué están haciendo los estudiantes y si les preguntaron si están usando la inteligencia artificial generativa. ¿Les preguntaron? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Vieron? Háganlo, es súper interesante. Ahora les voy a mostrar algo. Bueno, estas son cosas que fueron saliendo durante el año, ¿sí? Descubren que los alumnos usan ChatGPT para hacer la tarea. Esto fue en escuelas públicas de Cava, ¿sí? Fue una nota del diario Perfil, una de las primeras que vi al principio de año, digo, chau, pero esto apareció en noviembre, claro, ya estuvieron estudiando y pasando los exámenes y las mesas que se llevaron con esto. Básicamente, algunos empezaron a dar cuenta. La encuesta de la UNESCO que dijo que el menos del 10% de las escuelas y universidades disponen de orientaciones formales, ¿sí? Para el uso de inteligencia artificial. ¿Tienen orientaciones formales para los estudiantes? Bien, ese es otro tema, es decir, no agarrar el toro por las astas, que es como yo digo, es uno de los problemas, ¿sí? Básicamente, esas orientaciones tienen que priorizar seguridad de la información, la inclusión, la diversidad, la transparencia y la calidad. Esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta al abordar esto, ¿sí? A ver si este sale. Este es conocido, es un TikToker. TikTok, los que no lo usamos, que yo lo empecé a usar, no es que no me gusta, lo veía, pero nunca me he hecho una cuenta. Lo empecé a usar porque los alumnos van por TikTok, ¿sí? En TikTok fluyen muchas otras cosas de tinte político, pero esta en particular es muy llamativa, ¿sí? Esperen que saco Los esto. profesores se están dando cuenta de que todos sus alumnos están usando ChatGPT y por eso muchos están tomando medidas y están consiguiendo pillar a estos alumnos. ¿Y cómo podemos hacer de que los profesores no nos pillen? Muy sencillo. Coges el texto de ChatGPT y lo pegas en esta página web de aquí. Pegas el texto y le das a parafrasear y tendrás todo el texto totalmente cambiado con otras palabras. Así será imposible que te pillen y tendrás el trabajo completamente hecho. Por eso, si quieres saber más sobre inteligencia artificial, sígueme. Por supuesto que lo sigo, porque quiero saber qué están haciendo. Y es impresionante los tips que le tira a los estudiantes, es impresionante, y hasta hay cosas que ni yo sé, en que digo, wow, ahora salió esto. Bueno, fíjense por dónde va la cosa, ¿no? Es decir, esto muestra un poco esta idea del engaño, la trampa del estudiante, que todos la conocemos, es histórica, y es eso a lo que tenemos que estar atentos. O sea, el estudiante puede hacer esto, pero si yo vuelvo al contexto de clase y lo expongo en un trabajo grupal, sale a la luz, ¿sí? Sale a la luz porque primero o no va a poder contestarlo, o segundo, yo lo que les digo es, díganme qué les dijo ChatGPT y qué hicieron. Y lo empiezan a contar, que está ahí el secreto, ¿sí? Y entonces ahí lo que uno puede trabajar es, bueno, según lo que vemos en la cátedra, ¿esto es así? A mí me pasa un montón eso. Sí, no, según lo que dijo fulano, ah, no, pero bueno, bueno, ¿quién lo dijo? Ah, no sé, bueno, busquemos aquí ver quién lo dijo. Y ahí tenemos como un juego muy interesante que mismo a los estudiantes les gusta, no es que dicen, no, pero no, porque saben que la cosa va por ahí. Esto es muy interesante de trabajar. A mí, en particular, empezó a funcionarme Los profesores están dando... perdón, en el tiempo. Esperen que no quería ir por ahí. Bien, esperen que vuelva a la presentación y les digo esto. Ahí. Esperen que soy yo, Se están dando cuenta de que todos sus alumnos y están consiguiendo pillar a estos Denme un alumnos. segundo, porque me quedó la presentación. Ahí va. Ahí estamos. No me salía. Les muestro estos datos como para cerrar, ¿no? Pero digo, estos son datos de frescos, ¿sí? Están actualizados al jueves. Puede haber más datos. En el primer semestre hice una experiencia. Ahora estoy haciendo otra experiencia. Una cátedra de primer año, se llama Programación 2. Los alumnos aprenden a programar. Les pregunté, me faltan respuestas, si sabían lo que era la IA generativa. El 28,6 me dijo que sí. Otros me dijeron no estoy seguro, 46, y otros me dijeron que no. Algo interesante para los alumnos de primer año. ¿Conoces ChatGPT? Por supuesto que sí, creo que hubo muy poquitito, un 2% que me dijo que no.
¿Has utilizado ChatGPT? Sí y no. Siempre te doy las respuestas correctas. El 74% me dice que no. Esta es la percepción que tienen mis estudiantes, ¿sí? Que los voy a ver mañana, mis estudiantes con respecto a la inteligencia artificial generativa. ¿Qué voy a hacer en este semestre, que también es el semestre? Bueno, voy a explicar qué es la IA generativa de una manera sencilla y comprensible también para un alumno de primer año, porque hay un montón de conceptos que no sabe. Sí, de lo que expliqué sabe la primera parte, pero la segunda, esa que conté de tradicional, a la otra no. Y empezar a abordar el tema de los problemas éticos y un decálogo de buenas prácticas que estoy armando. Les pregunté si usaron ChatGPT para generar código de lenguaje de programación. El 100% me dijo que no. Puede ser que no, porque recién pasaron al segundo semestre, están más preocupados en aprender a programar que otra cosa. En el cuatrimestre anterior, que no quise hacerlo largo, yo les pregunté cuándo terminaron. Y algunos me dijeron que lo usaron, ¿sí?, en dos situaciones que eran interesantes. Para chequear la solución, ¿sí?, y cuando nosotros no dábamos abasto en la consulta en el aula. Porque lo que nosotros hacemos es, damos un taller con computadoras, no damos teoría. Damos práctica, básicamente, teoría práctica. La teoría está en video. Y son muchos, ¿sí? En este momento son 100, y somos 3 en el aula. Con lo cual, se imaginarán que no podemos responder a todas las máquinas con todas las personas que están ahí. Entonces, en el cuatrimestre anterior, lo utilizaron para eso. Eso es interesante, que vamos a ver qué pasa ahora. ¿Sí? Básicamente, le preguntamos si le podría resultar útil. Esto es anticipatorio. ¿Qué nos fueron diciendo? Si algo parecido, sin todavía haberlo utilizado. Si nos trabamos en la realización de un programa y si están ocupados los ayudantes, no vería mal usarlo. Me parece que serviría para encontrar errores en ejercicios cuando no estemos en clase y que ayude a resolver problemas que no sabemos por dónde empezar. Típico de un alumno de primer año. También que muchas veces, por experiencia que llegué a utilizarlo en el curso que hice, el código simplemente no encaja con lo que necesitas, ¿sí?, cuando se trata de algo muy concreto. Es cierto lo que está diciendo. Por ejemplo, cuando intenté configurar XML para que funcionara, me tiraba un montón de líneas que no sabía que ni existían, ni había visto, y eso simplemente me confundía más. Claro, porque si no le preguntan bien a ChatGPT, no sabe que es un alumno de primer año que está viendo A, B y C. Cuando yo le hago les enseño a usarlo, les digo, queremos utilizar un programa que utilice esta estructura de datos en este contexto, no se puede utilizar tal cosa. Bueno, eso hace que se recorte y focalice. Porque probablemente ChatGPT les dé la respuesta más probable, que probablemente sea la más eficiente, con tecnología que todavía no conocen. ¿Sí? Ese es el problema que tengo yo del uso de ChatGPT. Y otro dice, no, debido a que no se pondría el empeño necesitado para pensar los ejercicios. Esta fue la respuesta más interesante. Los alumnos de primer año, en general, varios respondieron esto, de los 49, respondieron que vale la pena el esfuerzo y el empeño porque primero hay que entender. Esto es fantástico, ¿sí? Pruébenlo porque probablemente tengan respuestas distintas. A mí me está pasando esto, y los estudiantes valoran eso, pero ellos primero quieren, y sobre todo los estudiantes de informática e ingeniería, que son muy particulares, ¿sí? O sea, tienen como entender porque les gusta la matemática, les gusta el razonamiento, y se dan cuenta que para poder entender, tienen que entender el razonamiento, ¿sí? Y si alguien se los hace, no van a llegar a buen puerto. ¿Qué debemos considerar entonces como docentes? ¿Cuáles son las tareas para los estudiantes? Verificar, fundamentar, ampliar, sintetizar y profundizar son como las palabras claves para cuando los estudiantes empiezan a utilizar ChatGPT, ¿sí? Ese sería como el bastión para hacer. ¿Cómo hacer esto? Es complejo, ¿sí? La idea de, por ejemplo, que anoche charlábamos con una de las compañeras, la idea de clase invertida, de anticipar contenidos para trabajar otras cosas en el aula, sirve. La de anticipar los ejercicios para que los hagan en la casa, usar ChatGPT, no hay ningún problema, y vienen al aula, sirve porque podemos trabajar esto, ¿sí? Podemos hacer verificación de lo que se obtuvo, los estudiantes también pueden empezar a aprender en base a algo que a ellos les gusta mucho también, que es el tema de los ejemplos, ¿no? Les debe pasar que en nuestro caso nos piden ejemplos de algo para poder hacerlo parecido. Bueno,
el ejemplo se lo pueden pedir a ChatGPT. Pero hay que pensar la lógica. Yo estoy tirando una estrategia muy fina para mi disciplina, ¿sí? Yo doy otra materia, que no la estoy nombrando porque es diferente la problemática ahí. Yo estoy apuntando a la enseñanza de la programación. ¿Qué pasa con los docentes? ¿Sí? Un montón de cosas, que yo le puse habilidades, pero son competencias que hoy charlábamos, ¿no? Hay muchas cosas. Revisar las ideas de evaluación, el diseño curricular, el aprendizaje continuo del docente, cosa que estamos haciendo acá todos, conocimiento del dominio, del problema, tienen que conocer muy bien lo que hacen, lo que dan, el contenido de la asignatura, ¿sí? Es más importante que nunca ahora. Ustedes o nosotros somos los que sabemos en base a lo que hemos aprendido y lo que hemos construido. Ética, el tema de la palabra ética nos obliga y nos tracciona ante el uso de la inteligencia artificial. Cuando digo ética me refiero a el uso correcto de la inteligencia artificial, a no mentir, a no engañar al profesor, a no hacer un uso indebido. Por más restricciones que haya de los programas pagos, tengan presente que en el caso de nosotros que enseñamos programación, el software libre que lo puedo descargar y lo puedo entrenar yo, tengo que tener ética en con qué lo voy a entrenar, ¿sí? Por supuesto que vamos a ver cosas que no nos gustan, ¿sí? Pero bueno, tratemos de formarlos en ese sentido. Flexibilidad, tienen que ser docentes flexibles, ¿sí? No rígidos. Pensamiento analítico, creatividad, habilidades comunicacionales, creo que es el ABC, porque hay que trabajar mucho el grupo ahora, y la empatía con el estudiante, ¿sí? Yo sé que son muchas cosas, pero estas serían como las principales para abordar este tema, ¿sí? ¿Cómo utilizarlo? Ya les di varios ejemplos, les puse ejemplos, después lo van a tener para ver lo de geografía, lo de lo que vimos para los otros dos ejemplos que trabajaba el uso de ChatGPT en el aula, las indicaciones que yo di, pero básicamente son algunas cosas, ¿no? Creación de contenido, fomentar el aprendizaje autónomo, tutoría personalizada a demanda. Había un ejercicio ahí, el de las leyes de Newton, que decían que lo utilice a ChatGPT como a Newton y poderle preguntar, eso es algo que pueden hacer. Facilitar la comunicación, retroalimentación de ustedes hacia los estudiantes, estrategias nuevas y generar respuestas hacia las preguntas de estudiantes. El tema de corrección de exámenes y trabajos es algo que muchos docentes también lo están utilizando. Guarda con eso, no digo que esté mal. Lo que digo es, uno puede revisar alguna idea o alguna cuestión, más que con esto, con algunas herramientas que detectan el plagio, ¿sí? Hay una herramienta específica de ChatGPT que les da una idea de si fue probable, poco probable o muy probable que se haya utilizado inteligencia artificial para generar el tema. Y estas preguntas se las dejo para el debate, ¿sí? Un montón tengo, pero se las dejo para que ustedes puedan trabajarlo, ¿sí? Primero, ¿es ético utilizar el sistema de inteligencia artificial generativa para evaluar exámenes? Uso un sistema que yo no los utilizo y tengo mis explicaciones de por qué, que se llaman proctorios, ¿sí? Que hacen evaluaciones en línea, y ahora lo que tienen es, revisan con IA generativa las respuestas abiertas de los estudiantes. Lo dejo a consideración. Digo, ¿voy a delegar en la inteligencia artificial generativa la corrección del examen de mi estudiante? Yo les digo que no, ya no necesito dar mucha explicación, pero se está haciendo. ¿Cuáles son las implicaciones éticas y de equidad que deben considerar este tipo de tecnologías, ¿no? Para la evaluación académica? Sabemos lo que les dije, que IA generativa aprende de datos existentes. ¿Cómo nos aseguramos de que no perpetúe los sesgos de alguien y los estereotipos de la enseñanza universitaria? Hay dos problemas ahí, están los sesgos y los estereotipos. Si ustedes le preguntan a ChatGPT por el diseño de una clase, es hasta paradójico, les da el diseño de una clase tradicional. Ustedes tienen que explicarle que no quieren eso, pero el primer estereotipo, la primera respuesta más probable, no está mal lo que está haciendo, es una clase tradicional. Entonces, los estereotipos están presentes.
Otra cosa que es cómo garantizamos la diversidad y la inclusión. Bueno, ahí también tenemos que pensar en algunas cosas que están presentes. Tengan esto en mente, que nos guste o no, estos sistemas están generados con una mirada anglosajona. Esa es la primera mirada que tenemos. Recién ahora están apareciendo diferentes sistemas, los de China, por ejemplo, que es muy particular, y los que están surgiendo, por ejemplo, en América. Entonces también es interesante ver esa perspectiva. ¿Cuál es la respuesta más probable que va a dar ChatGPT? La anglosajona. No quiere decir que la otra no esté, pero la van a tener que buscar. ¿Tá? Esto tienen que tenerlo presente. ¿Sí? A medida que avance, ¿no? Me pregunto yo, ¿quién va a ser el responsable de los resultados de las cosas que dan estas inteligencias? ¿Sí? Fíjense que cada vez es más grande el tema. Y si yo les cuento que ChatGPT 5 no lo aprueban porque es algo que se conoce en el campo de la informática como inteligencia artificial general, ¿sí? Que es como una suerte de inteligencia que responde a cualquier cosa, más de lo que está haciendo ChatGPT ahora. Eso lo están evaluando, ¿sí? Porque el impacto que tiene eso es la rapidez de las cosas que cuando eso se libera al mercado, o sea, con qué rapidez, más que la que tuve ahora, voy a poder generar, por ejemplo, programas que hagan otra cosa, ¿sí? Entonces, ese me parece que es un punto muy interesante. ¿Cuál es la responsabilidad de las instituciones? Acá tenemos una, o sea, fomentarlo, contarlo, hablarlo, trabajarlo, le sumo yo que me gusta la idea de Rosita, en red, ¿sí? ¿Cómo puede mejorar la tutoría personalizada? Que eso algo vamos a ver a la tarde, eso me parece que es un punto bueno. Sí, les tiro cosas negativas, pero también rescato las positivas. El apoyo estudiantil, es muy bueno ChatGPT para generar empatía, ¿sí? Está esta cosa de antropoformizar las tecnologías, que no está buena, pero digo, uno le termina hablando de ChatGPT, ¿sí? Terminamos haciendo de esa tecnología una cuestión humana, que ya les expliqué que no está. Pero ahí hay algo interesante a investigar, los que les gusta investigar estos temas. Y bueno, ¿y cuáles las ventajas y desventajas? ¿No? Un poco se las estoy respondiendo, prestar atención a esa generación o empatía que se produce con el estudiante. Bueno, espero que les haya gustado, traté de ser sintético, dejarlos con dudas y con algunas cosas concretas. ¿Sí? Bueno, muchas gracias Alejandro por todo el conocimiento compartido. Hay preguntas en el chat, si las pueden, las chicas que han moderado la parte de YouTube, nos van a ir leyendo las preguntas que se han realizado, así... Sí, ellos también quieren preguntar acá. Sí. Y vamos a leer esa pregunta y después pasamos el micrófono a los que están presentes. Vamos a trabajar en de esa manera. Ahí vienen las... Bueno, algunas preguntas del chat que hemos recolectado. Para empezar, y antes de comenzar con las preguntas, lo que quería contar es que hemos tenido gente desde Buenos Aires y Misiones también incorporados, ¿sí? Asistiendo, y se les ha agradecido muy enormemente, no solo acá a Alejandro por la excelente explicación y detalle de toda la información que nos provee, sino también a Rosa y Emilce Carmona, ¿sí? Porque desde la cordillera nos están diciendo, y muy agradecidos desde la Escuela Técnica Manuel Sabio en Calingasta, están conectados y muy agradecidos que desde 2020 están trabajando con el aula híbrida. Así que bueno, antes de las preguntas quería decir eso porque es redundante los agradecimientos. Bien, Lilia Inés Torres preguntaba, ¿qué es la automatización en inteligencia artificial y cómo se utiliza esta en la resolución de problemas? Es amplia la pregunta. Bien. Ahí está un poco retomando lo que venía conversando yo, que también hago resolución de problemas en
en el área de programación. Lo que hay que hacer con diferentes inteligencias artificiales, y vuelvo otra vez a las que hablé hoy, que son las generativas, generan automatización, mucha automatización generan, pero toda esa automatización que generan tengan presente que es sobre la base de la misma concepción, de el contexto más probable que se pueda automatizar. Lo que falta ahí para la resolución de problemas es la mirada de la persona, o sea, tenemos que lograr que esa persona lo pueda bajar a contexto, no solamente de lo que está aprendiendo, por ejemplo, yo lo llevo a la situación de enseñanza, lo que está aprendiendo en esa cátedra, sino al contexto real, ¿no? Digamos, un poco lo que decía, bueno, esta es la respuesta más probable o más general. Si no me gusta, en esa automatización trato de focalizarla, decirle, no, pero yo una cosa que hago siempre, lo quiero en el contexto de Argentina, ¿sí? Lo quiero en el contexto de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires con estas características. Entonces, puedo empezar a mejorar esa respuesta, pero la resolución de problemas finalmente va a estar y un poco entendiendo la pregunta, va a estar en la persona o el grupo de personas que tomen las decisiones en los problemas. Digo, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo siempre la planteo, la inteligencia artificial, y esta en particular, como un colaborador. ¿Sí? Al principio me preguntaba, ¿es un colaborador? Cuando empecé en noviembre, digamos, a verlo, primero jugaba, pero después me di cuenta que me automatiza un montón de procesos. Y al principio no me dejaba tiempo para otra cosa, me pasaba como en pandemia, trabajaba más, o sea, estaba desgastado, pero una vez que aprendí a utilizarla, y me acordaba mucho de los docentes en aquel 20 de marzo, cuando aprendí a utilizarla y a incorporarla, realmente ahora sí es un colaborador más que me da otro tipo de conocimiento que yo después trabajo, con un poco con lo que hice mostrar de la presentación. Perfecto. Otra pregunta entonces. ¿Cuál es la relación que tienen en cuanto a, que tienen en cuenta entre las ciencias cognitivas y paradigmas de la inteligencia artificial? Recordemos, nos pone la consultante, que los paradigmas de la inteligencia artificial son los simbolistas, conexionistas o emergentes evolutivos. Sí. Hay una relación directa con esto, ¿sí? Un poco, yo no hice el proceso histórico, pero el proceso histórico nace ya desde la propuesta de Alan Turing, ¿sí? Cuando nos invita a pensar si las máquinas piensan, ¿sí? Y si pueden entablar una conversación que sea indistinguible, cosa que está pasando ahora prácticamente. Norman Minsky, que es quien es el padre de la inteligencia artificial, y todos estos proyectos se abandonan porque no había la capacidad suficiente del procesador, de los procesamientos de información, que sí tenemos ahora. Y ese primer interés, que son las ciencias cognitivas, se trata de entender en ese contexto de los años 50 cómo era la inteligencia, ¿sí? Y surgen algunas cosas interesantes que van entre una disciplina y otra, pero la inteligencia artificial entendida como artificio fue construyendo su propia teoría, ¿sí? Hay cosas que percibimos que son aplicables al razonamiento humano, como por ejemplo el aprendizaje por generalización, un poco lo que hacía yo con los gatos, ¿sí? Si esto es un gato y tiene 4 patas y tiene la cola, bueno, y eso hace que después que cualquier otro elemento que parezca parecido es gato, es felino, y voy generando categorías. Esto es parte de las diferentes ciencias que aportan. Y esos estudios continúan, ¿sí? Los conexionistas, por ejemplo, que están de moda ahora con el tema de las conexiones en red, no se terminaron esos estudios. Pero es como otra forma de tratar de explicar, ¿sí? Cómo podría ser la inteligencia. Insisto, son miradas diferentes, ¿sí? Pero que en algún punto tienen puntos de conexión, se nutren unas de las otras, ¿sí? Lo que es importante de esto es que ya es más filosófico, es como el artificio, ¿sí? De tratar de crear, y habría que terminar de preguntarse cuál es el fin final, cuál es el objetivo final de querer lograr esto. Bien, perfecto. Y para dejarles lugar también a las preguntas de los presentes, hemos reunido algunas preguntas, así que voy con la última desde el chat. Es doble.
Por un lado, si la app Gama posibilita la creación de una página personal, y por otro lado, el pensamiento con una pregunta a colación de que si se trabaja con inteligencia artificial, ¿qué hacemos los humanos, digamos? Los alumnos estudian a través de esto y los docentes desarrollamos clases con inteligencia artificial, ¿y dónde quedan los humanos? Bueno, retórica y para el cierre. No, está bien. No te escuché bien la primera parte de la... Si la app Gama posibilita a la creación de una página personal. Ah, bien. Bueno, un poco tratando de responder estas preguntas. Primero, esto de que los estudiantes aprenden con la inteligencia artificial, que es un poco lo que traté de desarmar al final, es lo que cambia en el rol docente, en estas habilidades docentes, ¿no? Ya hace tiempo que viene pasando, se notó, creo que yo inicialmente en las primarias, después pasó a la secundaria, nos terminó pegando en el mundo universitario, es que ese rol docente de el siglo XX ya no está más. Es decir, ese rol se corrió porque hay otras formas de acceso a la información. Entonces, nosotros aprendimos así y seguimos sosteniendo las mismas formas que no estamos llegando, ¿sí?, en forma tan directa a los estudiantes, a los y las estudiantes. Entonces, ¿qué buscan? Cuestiones que tienen que ver con el contexto social actual, ¿no? Rapidez, inmediatez, imagen, un montón de cosas que nosotros podemos desarmar de eso, pero es cierto que no lo vamos a poder desarmar si seguimos parados en el mismo rol. Yo estoy convencido de esto. Cuando yo me pongo en el rol de docente estricto, está los resultados, pero a simple vista, me comparo con otras cátedras de otros compañeros que lo hacen, y se acerca y me dice, pero ¿vos cómo haces para que apruebe tanta gente? O que los estudiantes, a pesar que recursan, están re contentos que van a recursar. Bueno, pero porque nos paramos en un lugar diferente, ¿sí? Nos estamos parando en un lugar diferente. Me parece que ahí responde un poco a que no los va a reemplazar, ¿sí? No nos va a reemplazar bajo ningún punto de vista. Lo que sí probablemente haga, y vuelvo uno con la pregunta de la automatización, es que esos aprendizajes automáticos que traté de explicar hoy, probablemente los estudiantes lo logren, ya lo lograban con Google, ahora lo van a lograr con la inteligencia artificial porque se los ordena. Nosotros estamos para otra cosa, ¿sí? Estamos para profundizar en eso, en esto de ampliar, verificar, probar y poner en contexto. Creo que hasta si lo miro con buenos ojos, es decir, hay una parte de algo que yo explicaba antes que ya no estoy necesitando explicar, ¿sí? Me está pasando muchísimo eso, cada vez me pasa más. No en los años inferiores, sino en los años superiores me pasa, ¿sí? En esto que les contaba del primer año, no. Pero ya en tercer año me pasa otra cosa, ¿sí? Entonces también es interesante ver dónde podemos intervenir nosotros, ¿sí? Eso me parece que es un trabajo que nos va a llevar tiempo, pero es interesante que lo hagamos. Como dice Magio, reinventar la manera de enseñar y aprender, ¿no? Bueno, se abre ahora las preguntas para el auditorio que está físicamente presente, que se ha quedado acá a escuchar a Alejandro y a compartir sus experiencias. ¿Quién quiere hacer alguna preguntita? Bueno. Ahí va. Bien. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy rica la charla, muy interesante. Yo también estoy incursionando en estas cuestiones. Mi lugar en el campo académico es la didáctica. Estamos trabajando con eso y nos estamos también planteando una nueva agenda de la didáctica para responder a esta irrupción de la inteligencia artificial y el chat GPT. Y una de las dimensiones en las cuales tenemos que hacer hincapié, y que vos lo has dicho ahora en la charla, está referida a evaluar. ¿Cómo evaluamos el proceso? Y aquí va mi pregunta en este sentido, si bien hay muchas preguntas, hay una que me llama poderosamente la atención y que tiene que ver con las analíticas de aprendizaje. ¿Cómo hacemos para diseñar con lo que tenemos actualmente? Porque está todavía
poco incursionado este tema, por lo menos no hay mucho trabajado, me parece, por lo menos yo no lo conozco. Desde tu punto de vista, la inteligencia artificial, ¿cómo nos puede proveer no solo de los recursos tecnológicos y de la forma de hacerlo, sino de pensar esa dinámica desde la planificación misma de nuestras clases, ¿sí? Pensar la dinámica de las analíticas de aprendizaje. ¿Cómo hacemos esa analítica durante todo el proceso? Bien. Está bueno lo de las analíticas de aprendizaje. Es algo que creo que todavía hay que buscar la vuelta. Está costando que los docentes lo incorporen. No es tan sencillo de incorporarlo. Y no es difícil. Digo, las analíticas de aprendizaje, básicamente, en palabras sencillas, lo que hacen es buscar información o buscar en datos cosas que no vemos, ¿sí? Que nosotros no somos capaces de ver porque es muchísima información. Por ejemplo, las aulas de Moodle es un buen lugar para usar las analíticas de aprendizaje. Las básicas que trae Moodle, las que la tienen activada les debe decir cuáles son los estudiantes en riesgo de abandono. ¿Sí? Bueno, eso es porque está mirando el comportamiento de cada uno de los y las estudiantes y sabe que si esos estudiantes, no solamente por entrar, contestar, responder, hacer, no hacer, reprobar, hacen que sea un candidato a que ese alumno abandone. Esa es la más conocida. Yo lo que puedo hacer es empezar a entenderlas, activarlas, hay pocas en Moodle, incorporar algunos modelos que hay de analíticas que me permitan a mí ver qué es lo que puedo obtener, para después yo, en una segunda etapa más difícil, crear mis propias analíticas, ¿sí? Mis propios indicadores. O sea, esas son las más potentes que puedo hacer. Nosotros las utilizamos, poco respondiendo a tu pregunta, tenemos las básicas de abandono, entrega, bueno, quiénes van a necesitar más tiempo. Todas esas son predicciones que se hacen sobre comportamientos de cursos pasados. Así es como funciona. Nosotros tenemos un sistema instalado que queremos mirar analíticas de aprendizaje a un nivel un poco más macro, ¿no? Un poco llevándole a lo que yo hago, que es el CIED. A mí me interesa saber cuál es el comportamiento de determinadas carreras que están funcionando a distancia y qué es lo que está pasando. Para eso miro los recursos que utilizan, los accesos a YouTube, los links a dónde apuntan. Todo eso me permite empezar a mirar y a tener un análisis, por ejemplo, una analítica de cómo esos cursos están funcionando y qué está pasando con la tasa de egreso, ¿no? Entonces, empezar a sacar algunas conclusiones. Yo eso a mano no lo puedo hacer, es imposible. Imagínate en una cátedra que no sea a distancia, que sea de grado, típica como acá, de La Plata, que tenés 4.500 estudiantes. Imposible, o sea, no tengo manera de mirar tantas variables a la vez. Bueno, esta herramienta es una herramienta externa, se llama Grafana, lo que hace es, entra, saca la información en gráficos que son fabulosos y yo puedo cruzar los datos como quiera. Obtengo la base de datos y lo meto después, sí, en esas analíticas de aprendizaje. Digo, trato de explicar cuál sería el camino. El primero es utilizar lo que está. El segundo es dar el siguiente paso y empezar a mirar, y eso me va a ayudar, respondiendo a tu pregunta, en la planificación didáctica. Es decir, ¿necesito poner tantos videos? ¿Están resultando los videos? Entonces, ¿cuánto tiempo le doy para que miren los videos? ¿Cuánto tienen que durar los videos? ¿Sí? Ahí cuando nos discuten, no, porque yo soy profesor y tengo que estar 3 horas hablando. Bueno, hagan una analítica de aprendizaje de ver cuánto están conectados los estudiantes mirando un video de 3 horas. No hace falta que lo digas, el nivel de atención son 7 minutos más menos 2. Se terminó. Bueno, esas cosas nos pueden ayudar las analíticas, ¿sí? Alejandro, con la aplicación que utilizaste te generó la página web. Incorporaba imágenes. Esas imágenes que toma o anexa, ¿tienen licencia Creative Commons? ¿Sabemos eso o no? Bien, muy buena la pregunta tuya. En todas esas páginas de creación de imágenes, vamos al tema de las imágenes puntualmente, lo que hacen es acceder a información de otras imágenes, ¿sí? Pero crear una imagen nueva, por eso son generativas, creativas, una imagen nueva totalmente. Es decir, lo que sí estás copiando, por ejemplo, es el estilo Van Gogh, que en realidad no te pueden decir nada con eso, pero la imagen es una imagen nueva, que antes no fue generada.
Eso es lo que tiene de importante. Esas imágenes que se crean, en principio, son generadas por una inteligencia artificial y vos las podés utilizar con una licencia Creative Commons. Vos se la podés poner a esa imagen indicando cómo se generó. Lo mismo pasa, que no lo dije, con el texto. Ustedes generan texto, le preguntan a ChatGPT algo del marco teórico, que es buenísimo para eso, ChatGPT, si le dicen bien de quién hablar. Copian textual lo que les dijo ChatGPT, dicen que lo dijo ChatGPT, ¿sí? Tal cual lo dijo, y lo citan a normas APA 7 a ChatGPT. Esto está funcionando así en los trabajos académicos. Lo que tienen que hacer ustedes después es analizar ese texto. ¿Por qué se copia la respuesta? No solo la respuesta, la pregunta. Porque cuando le vuelvan a preguntar igual, va a responder otra cosa. Entonces, lo que tenemos que saber es qué le preguntamos y qué respondió. Probablemente yo cuando miro las preguntas que me está pasando, me pasa a mí mismo, y digo, pero acá te faltó preguntarle tal cosa, claro, no lo acotaste, por eso te dijo esto. Bueno, eso es muy interesante también. Creo que también es un aprendizaje, pero por el momento se pueden citar con esas licencias y con normas APA 7 lo que hizo la inteligencia artificial. Para el audio es igual. Igual es totalmente conflictivo. Después está el tema de el trabajo, la creatividad de las personas. Ahí hay un plano del arte que no me meto, que está súper interesante, que lo estamos trabajando allá, empezamos a trabajar con algunas personas de arte, porque ahí hay otro problema, ¿sí? Distinto al del texto, que también la gente que viene de lengua y de las áreas de lengua, también ahí hay toda una cosa interesante. Pero las creaciones son creaciones diversas y no son copias de los originales. Eso no es lo que ocurre. Y entonces van a tener que haber nuevas formas de referenciar, digamos, eso en las normas APA, no sé dónde incluirlas, ¿no es cierto? Sí, hay nuevas formas de referenciar que ya están disponibles, y esta pregunta que estás haciendo vos, que es muy interesante, son estas legislaciones que están apareciendo a nivel Unión Europea, que tienen que ver en los aspectos legales, ¿sí? Y éticos. Digo, han ocurrido cosas como, por ejemplo, que ahora pasa que ChatGPT no lo hizo porque ChatGPT no utilizó ningún libro que no haya estado autorizado, al menos eso dicen, contenido por derechos de autor. Ahora, ¿qué pasa con Bing y qué pasa con BART? Lo están haciendo, pero porque la gente subió las copias ilegales en la red. Leen PDF, leen imágenes, leen todo. Están leyendo copyright. Ese es un problema que no está resuelto todavía. Están leyendo copyright, pero por quien lo subió a la web, no porque realmente está en la web, te lo lee. Entonces ahí hay todo un panorama nuevo con los derechos de autor que por ahora no tiene solución, ¿sí? Eso es muy interesante y hay que ver, yo estoy siguiendo cómo evoluciona ahora la parte de autoría de obras que yo no quiero que me las tome o no como referencia. Eso, no sé. No tengo respuesta ahí. Sí, bueno, yo iba a hacer una pregunta que en parte acaba de responder. Yo doy clases y soy docente investigadora en áreas de química, física, tecnología. Entonces, el tema papers, por ejemplo. Bueno, lo acaba de responder, todavía no está cerrado, entonces la manera de referenciar y para que no sea plagio. Exacto, para que no sea plagio, la manera de referenciar, la primera manera de referenciar es la de normas APA, que te dice, 7, que te dice cómo citar software de inteligencia artificial generativa. Eso está. Se cita a la empresa, no al producto, en la fecha y el día de la consulta. Eso está. La sugerencia que hace de esa norma es esto que decía yo, la copia textual con la pregunta que se le hizo. Eso se puede hacer, ¿sí? Eso está presente. Ahora, ¿qué otra cosa puede ocurrir en esto? Por ahora, lo único que hay y que no son buenos son los detectores de plagio, que yo los he utilizado. Yo una tesis la agarré simplemente para sacarme una duda, ¿no? Y finalmente después dije, y no me está diciendo nada nuevo el detector de plagio. ¿Por qué? Porque cuando agarré el marco teórico y el estado del arte, me dijo que era muy probable que hubiese sido generado por inteligencia artificial generativa.
Dije, bueno, puede ser, lo buscó, lo puso. Digo, pero la manera de razonar es, busco referencias, las traigo, las sintetizo, las organizo, les doy una estructura, ChatGPT. O sea, dije, no me dijiste nada nuevo. La parte de metodología de investigación, de cómo obtuve los resultados, que dijo que probablemente hubiese sido utilizado, ¿sí? Para retocar los resultados. Bueno, acomodo las imágenes, dije yo, que es lo que hago yo acá. Y en la última, que era la que más me interesaba, que eran las conclusiones alcanzadas, me dijo que era improbable. Entonces, evidentemente, hay algo de la estructura del lenguaje, acá necesito a la gente de letras, hay algo de la estructura del lenguaje que hace que sea indetectable en ese sentido, digo, porque ChatGPT está copiando el mismo modelo de producción que nosotros, digo, no he encontrado hasta ahora, lo hago como juego, un marco teórico que no me diga que ha sido muy probable que lo haya hecho ChatGPT. Y sí, es que sí, que hacemos eso. Esa es la cosa más automática de nuestra. Por supuesto que las relaciones, yo no creo que se le ocurran a ChatGPT, pero el producto final tiene esa forma. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Textualmente tiene esa forma. Entonces, es bastante complejo, pero con respecto al plagio, creo que uno también se da cuenta en la escritura. Por eso yo sospeché y fui a buscar, ¿no? Se da cuenta, pero es interesante la pregunta. Y otra cosa que hace Bing, que no la dije, que la vamos a trabajar en la tarde, es que si ustedes le abren un PDF en la página web, le hablan al PDF. Solo al PDF le hablan. Eso es muy interesante de hacer. Pruébenlo. Un PDF, no sé, de 100 páginas, que son, les hace un resumen, les saca las preguntas más importantes y ustedes preguntan sobre eso que está ahí. Eso es muy interesante para la búsqueda de información. ¿Sí? Eso yo lo estoy haciendo. Eso también me había olvidado de contarlo. Gracias. Y quería también consultarle, pedirle su opinión. Todos hemos escuchado proyecciones, escenarios bastante distópicos en un futuro cercano. ¿Cuál es su opinión de en qué medida va a cambiar la educación, al menos en nuestro entorno, en Argentina, con la inclusión de estas herramientas? ¿Qué tan distinto va a ser a corto plazo? ¿Cómo se imagina usted ese escenario? Bien, esa pregunta me gusta. A mí me gusta mucho, siempre me gustó mucho la ciencia ficción, creo que fue lo que me atrajo a hacer el estudio de la informática. Hay varios de los que nos ha traído eso. He leído mucho sobre el transhumanismo, sobre miradas como Yuval Harari, que dice que la inteligencia artificial hackeó a la humanidad. Hay cosas muy interesantes ahí que traccionan un poco hacia este mundo distópico. En el corto plazo yo creo, y más en el contexto de Argentina, yo creo que va a ser como lo que estamos haciendo ahora, como una introducción, una cosa que se va a ir permeando en las aplicaciones de manera silenciosa y se va a ir como apropiando de determinadas actividades nuestras. Esto es al corto plazo y en el contexto de Argentina. Ahora, va a haber una parte de desarrollo muy interesante de la informática que es uno de los temas de punta porque tracciona contra todas las disciplinas, que ahí es donde se va a ver realmente el avance, y por delante creo que va a aparecer más fuertemente el tema de los problemas éticos. Creo que esto nos va a llevar cada vez al mismo sentido, ¿no? Digamos, uno puede decir algunas conclusiones reduccionistas como un cuchillo sirve para matar o para cortar el pan. Digo, acá va a ser igual con el mismo nivel de peligrosidad. Yo creo que esto es lo que tenemos que empezar a tomar conciencia en el corto plazo, ¿sí? Ya a mediano plazo van a aparecer más cosas sorprendentes. Creo que estamos entrando en una etapa de, hasta acá llegamos con esto, siempre pasa en la inteligencia artificial, va a haber una etapa de descanso y va a venir otro salto importante que va a venir más adelante, que tiene que ver con la emoción, con lo afectivo. ¿Sí? Hay toda una rama de la informática que se llama computación afectiva. ¿Sí? Esa computación afectiva es el siguiente salto, que es lo que yo estoy diciendo que le falta a la inteligencia artificial. Probablemente cuando la expliquemos, la desarmemos, vamos a ver que también siguen siendo algoritmos que doman datos estadísticos para simular una emoción. Si quieren pueden probar las herramientas, son muy graciosas, pues yo estoy recontra enojado y estoy así, me dice, no, la persona está feliz. No, estoy furioso, es irónico lo que estoy haciendo. Bueno, este tipo de cosas son las que vienen por delante. Digo, vamos a ir como tratando de simular aspectos humanos en diferentes escalas, ¿sí? Pero creo que esta es la primera vez que se toma conciencia, desde el año 50, en tener una regulación en los temas de inteligencia artificial,
por este doble sentido. El problema está en el uso y no en la inteligencia artificial en sí misma. ¿Sí? El problema ético lo tienen las personas, no la inteligencia artificial. Un poco respondiendo a tu pregunta. Pero vamos por ahí. El mundo distópico no. No. ¿Alguna otra pregunta del auditorio presencial físico y del auditorio remoto? ¿No? Bueno, Alejandro, agradecerte, le damos un fuerte aplauso por su paciencia, por responder todas nuestras dudas. Gracias a todos. Sí. A ver, cuando nosotros hacemos una consulta tenemos que saber construir los prompts, ¿no? Para poder obtener el mejor rendimiento del chat. ¿Qué pasa con la regeneración? ¿Qué dimensiones o qué capas empieza a, digamos, a sacar para poder llegar a la mejor respuesta? Sabemos que en la tercera o cuarta regeneración ya nos está preguntando qué más queremos, o nos está preguntando si está bien la respuesta, o si nos satisfizo. Sí. ¿Cuáles son esas dimensiones que empieza a...? No, en realidad lo que ocurre con las preguntas, y sobre todo cuando uno... Lo primero que hace con ChatGPT creo es usarlo como un buscador, que es el primer error. Uno sale a buscar algo, ¿sí? No hay que ir a buscar información, hay que ir a generar información, que es distinto. Entonces, cuando nosotros ya cambiamos la forma de preguntar, cambia la respuesta de ChatGPT. Darle un contexto, darle un rol, darle una forma de escribir y empezar a ser nosotros más finos en el detalle. Cuando yo ya ahora me siento a preguntar, me pensé todo. O sea, me pensé para qué lo quiero, una actividad, cuánto dura, qué cosas tienen que incluir, qué cosas no tienen que incluir, qué quiero que no queda, y después igualmente no me alcanza. La primera más o menos, y lo que vos decís regenera, que llama iteraciones. Vuelvo a iterar sobre ese mismo contexto. ChatGPT se quedó con ese contexto y es más fácil ahora trabajar sobre eso. A veces yo le digo, no, está todo bien, pero te olvidaste de decirme el detalle, por ejemplo, que yo le pido de cuáles son las escenas del video que quiero armar en el guión didáctico. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago. Y ahí bajas, el resto queda, vuelve y me tira lo que yo quiero. Digo, ese nivel de detalle es un nivel de detalle que tenemos que llevar nosotros en las iteraciones, ¿sí? En cada iteración. La primera respuesta que da, a mí en general, me gusta, pero no es. Es decir, itero, tengo así como una receta de iterar 3, 4 veces, y a veces me canso y digo, le estoy errando y salgo para otro lado porque evidentemente me embarré yo solo. Pero es bueno para eso, es bueno para crear nombres, para crear frases, ese tipo de cosas son interesantes, ¿sí? Historias, cuentos, poemas, el que va por ese lado es creativo. Ahora después la estructura de eso, si hay alguien de letra, es lo que hay que darle. Es decir, no queda bien. Sí, evidentemente no queda bien, pero la trama que genera es muy interesante. A mí, muchas veces que uno está como trabado, ¿no? Dice, estoy cansado, no se me ocurre nada, qué sé yo. Digo, no es que soy tonto, es que ya no doy más, se me agotaron las ideas. Bueno, tira una línea y es como que yo empiezo a tirar de ese hilo y ahí empiezo a trabajar. Creo que eso es un poco, respondiendo a futuro, lo que nos va a pasar con las inteligencias artificiales. Eso sí, de las películas de ciencia ficción, de esto de, no sé... Leyendas del Mañana, no sé, una serie que anda dando vuelta por Netflix, que tienen a Gideon, ¿sí? Ese Gideon es una inteligencia artificial general. Eso es lo más parecido a lo que está pasando ahora, ¿sí? Con la diferencia que lo que tiene Gideon, que no tiene esta inteligencia artificial, que lo que hace es predecir el futuro. Esto no lo hace, ¿sí? Le pueden preguntar, pero no predice el futuro. Es lo más probable de lo que puede ocurrir, pero no tiene una buena predicción, todavía no lo tiene. Pero ese me parece que es la forma, si ustedes ven esa serie, en la cual vamos a interactuar con la inteligencia artificial. Bueno. Hay un comentario nada más sobre una experiencia que tuve con el ChatGPT. Yo doy clases en matemática y cálculo en una variable. Entonces, mi problema era hacer aplicaciones contextuales, porque son en carreras de ingeniería. Entonces le puse esto que vos decías, de darle un rol, de decirle, sos un docente de la carrera de matemática para ingeniería agronómica, primer año, y quería un problema donde aplicaran máximos y mínimos de una función contextualizado en la ingeniería agronómica. Me lo hacía, pero la función que ponía no respondía a lo que tenía que pasar, digamos. Si era una producción de hortaliza,
a lo largo del tiempo, la función se iba hacia el infinito, no era una función contextualizada al problema. Y le decía, lo podés hacer mejor, y me largaba otro de nuevo, y nunca conseguí que me diera una función que esté de acuerdo con el texto que proponía. Como vos decís, me cansé y ya redacté otro. No, pero está bien, está bueno lo que traes con el tema de las matemáticas y puntualmente de las funciones aplicadas a contexto, que es un poco lo que estás haciendo vos. Ese me parece que es el trabajo que supuestamente GPT-4 lo tiene mejorado. Yo no lo he probado, pero porque le faltaba información. Yo creo que la manera de lograrlo es básicamente lo terminás haciendo vos, que no es el sentido. Digo, porque a mí me ha pasado también algo parecido con un programa en Assembler que me tiraba, no, pero esto no lo puedes usar, porque a los chicos no le enseño esto, ¿no? Digo, porque yo le hablaba, pero le decía, esto no, esto sí. Me costó un montón llegar a un modelo de programa para programar algo en bajo nivel. Acá me parece que es igual, lo terminás haciendo vos, pero lo importante es que por ahí en ese terminar haciéndolo vos te ayuda después a poder preguntar mejor la próxima vez. Igualmente, las cosas que he visto en videos de ChatGPT-4 con respecto a esto son mucho mejores, ¿sí? Y de hecho, otra cosa que yo uso a veces para las partes matemáticas, sobre todo para que me tire fórmulas, funciones, cosas que no las veo con claridad, es Wolfram. No sé si lo usaste. Wolfram también es bastante bueno, pero porque el contexto de modelo de aprendizaje automático es la matemática. Ese es el mejorcito que hay, ¿viste? Pero no tiene la potencia, hay como, los están uniendo, hay como que unir a los dos, ¿sí? Eso sería un caso. Bueno, ahí es la importancia de estudiar la formulación de los prompts, desde el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, en qué contexto, en qué rol. Y a su vez ir focalizando específicamente después el pedido que yo quiero respecto a una ciencia específica, que como dice Alejandro, cambia según la herramienta y según la ciencia vendrá una herramienta de inteligencia artificial. El círculo que puso Alejandro con distintas herramientas de inteligencia artificial es bastante interesante, porque de acuerdo a la epistemología de las ciencias, me conviene usar más una herramienta de IA específica para la matemática, que el mismo ChatGPT que a mí me contestó, yo no soy matemático, he sido realizado para texto. En una también de las pruebas con estadística aplicada a la educación, que le estaba cada vez haciendo más específica la pregunta, llegó un momento a contestar esto, ¿no? Creo que es interesante darnos cuenta que hay millones de herramientas de inteligencia artificial, que ha habido una disrupción porque ahora se acercó a nuestro lenguaje natural y cotidiano. Y entonces la importancia de ponerse a investigar. De estas herramientas de inteligencia artificial, lo que valoro yo es el tiempo, cómo se reduce para cualquier actividad. Yo me pongo en la posición de un alumno que quiere terminar su carrera y por ahí la elaboración del informe, la investigación y todo eso, a ellos les lleva mucho tiempo y creo que estas herramientas pueden aportar, ¿no es cierto? Porque si bien nos puede generar un informe, nunca va a ser totalmente contextualizado a una problemática que uno está investigando, desarrollando. Así que creo que que es un potencial importante en ese sentido. Sí, totalmente. Yo creo que hay un montón de cosas por delante, pero esto que decías vos de ayudar a los estudiantes a organizar, a relacionar cosas, todo esto me parece que ayuda en el sentido de que tira como pistas, tira como líneas por dónde seguir, ¿sí? Lo importante es que después eso se trabaje, se siga trabajando por afuera, pero es muy bueno para ordenar el trabajo y es muy bueno para hacer lluvia de ideas, que yo lo hago mucho con ChatGPT, ¿sí? Todo eso también son dos procesos súper interesantes. Bueno, muchas gracias Alejandro, muchas gracias a todos los que están presentes, a los que nos han acompañado a través del canal de YouTube, y invitarlos al taller a las 16 horas presencial, y los que se han inscrito al taller van a tener la corrección por el enlace de Zoom. No, el taller no se transmite por el canal de YouTube,
sino simplemente es más cerrado. A los que se inscribieron les va a llegar, o tiene que haberles llegado ya el enlace para participar desde Zoom. La idea es que podamos conocer a través de Alejandro las diferentes herramientas, y va a haber una instancia también de que puedan preguntar, y una instancia de acompañamiento asincrónico a través de un aula virtual. Es decir, el taller no termina hoy, el taller de esta tarde empieza hoy y va a finalizar el 5 de septiembre con toda una dinámica de trabajo asincrónico a través del aula virtual, para seguir con el debate, seguir analizando, compartiendo experiencia. Así que esa es la invitación concreta. Así que nos encontramos los que se han inscrito al taller a las 16 horas. Muchas gracias.